Diálogos con Ernesto, Ética en el uso de recursos en salud. Está a cargo del doctor Ernesto Gil Deza. El doctor Ernesto Gil Deza es médico, oncólogo, director de investigación y docencia del Instituto Henry Moore, director de la carrera de oncología de la Universidad del Salvador, miembro de la Asociación Argentina de Oncología, de la American Society of Clinical Oncology, ASCO, entre otros. Además, es autor de libros, artículos y estudios sobre oncología, ética, prevención y promoción de la salud en revistas nacionales y extranjeras. A todos ustedes los invitamos a esta hermosa charla con el doctor Ernesto Gil Deza, invitación del equipo de Médicos por la Vida Tucumán. Muchas gracias a todos por estar presente y adelante, doctor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Ahora les voy a compartir la pantalla. Así les presento esta. No sé si están viendo en estos momentos la pantalla. No se está observando, doctor. Ok. A ver. Ok. Ahí. Ahí está empezando. Ahí está. Ok. Ahí está. Buenísimo. Sí, ahora sí. Ok. Entonces ahora les presento. Entonces, en los próximos 45 minutos vamos a tratar de compartir estas ideas sobre aspectos éticos en la asignación de recursos en salud. ¿Tá? La idea con la que voy a analizar este tema es dos grandes capítulos. Uno es la macroética, lo que tiene que ver con la política de salud y la asignación de recursos de salud en el ámbito público. Y la microética, que tiene que ver con la asignación de recursos de salud en el consultorio. ¿Tá? De esta manera podemos ver dos situaciones en las cuales los médicos estamos obligados a hacer una asignación de recursos, es decir, a administrar recursos que siempre van a ser escasos. Nunca podemos llegar a soñar con la idea de que los recursos alcancen. Siempre van a ser escasos y por lo tanto debe haber una asignación muy transparente y razonable de recursos. ¿Tá? En la macroética, lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos es si el problema de salud es un problema que le preocupe a la sociedad. Y si ustedes ven acá hay tres encuestas que hizo Sinopsis, una en el 2000, perdón, una en el año 2018, otra en el año 2019 y otra ahora en abril del 20. Tanto en el año 2018 como en el año 2019 los problemas de salud estaban entre el 1% y el 0,7% de los problemas en orden de importancia con relación a la inflación, el desempleo, la corrupción, la inseguridad o la educación. Recién ahora en abril del 2020 con el COVID los problemas de salud superan a los problemas de la población con respecto a la inflación, la corrupción, el desempleo y la inseguridad. Como yo creo que una vez que pase este episodio de pandemia, vamos a volver a ser como éramos. Me parece que debemos tomar conciencia que para nuestros políticos y para nuestra población, los problemas de salud en orden de importancia están en un sexto o séptimo lugar. ¿Tá? El otro punto es una frase que mencionó el doctor Torres, que fue ex superintendente de Seguro de la Salud, que dijo: la moralidad de un sistema de salud es el reflejo de la moralidad promedio de la sociedad a la que sirve. Es decir, que cuando nosotros analizamos el problema de la asignación de recursos y el problema de la moralidad, tenemos que dar en cuenta que la administración del sistema de salud no va a ser una administración diferente del promedio moral de una sociedad. Digo, porque claramente todos desearíamos un sistema de salud que respete los valores de que sea universal, accesible, equitativo, un sistema de calidad, eficiente, transparente, honesto, racional y basado en evidencias. ¿Tá? El problema es si lo toleraríamos, es decir, si somos nosotros capaces de ponernos debajo de la ley y aceptar que un sistema sea universal, accesible, equitativo, de calidad, eficiente, transparente, honesto y racional y basado en evidencia. Si nuestra
sociedad lo toleraría. Porque esto suena muy lindo hasta que uno lo tiene que vivir. Y cuando uno lo tiene que vivir, puede que uno se beneficie o no de un sistema así. Vamos a ver algunos ejemplos que pueden resultar bastante claros en la práctica, ¿tá? Un punto a tener en cuenta es que prácticamente todas las corrientes de ética consideran la expectativa de vida como un tópico razonable para la asignación de prioridades. De alguna manera, la expectativa de vida es uno de los puntos fundamentales en los cuales se considera para la asignación de los recursos de salud. Ahora, el concepto de expectativa de vida no es tan sencillo, porque desde el punto de vista médico, muchas veces se correlaciona expectativa de vida con el pronóstico de sobrevida de un paciente. De aquí en más, ¿cuánto le queda por vivir? Y desde el punto de vista estadístico, como un promedio de años por vivir a partir de un acontecimiento. Es decir, que la expectativa de vida desde el punto de vista médico es un promedio de la población, la expectativa de vida desde el punto de vista estadístico es un promedio de un evento. No necesariamente reflejan los mismos guarismos, ¿no? Y la expectativa de vida, digamos, la utilizamos en nuestra toma de decisiones ya desde el comienzo de la historia hipocrática de la medicina. Los griegos distinguían claramente aquellas enfermedades que por naturaleza eran incurables, lo que llamaban anaké, y aquellas que eran curables, lo que llamaban tiqué. Y claramente en el primer caso, en el caso de que una enfermedad fuera incurable, el médico debía acompañar a la naturaleza sin tratar de alterar su curso. Es más, el médico que intentaba modificar aquellas enfermedades que por naturaleza eran incurables, corría el riesgo de tener lo que hoy llamaríamos el síndrome de hubris, es decir, de endiosarse a sí mismo. Por lo tanto, en la medicina clásica, el segundo gesto en importancia después del diagnóstico era establecer el pronóstico de una dolencia. Si una dolencia era incurable, el médico debía abstenerse de utilizar su arte. Si en cambio era curable, debía hacerlo, ¿no? Lo que es interesante desde el punto de vista estadístico es que desde el punto de vista estadístico, la expectativa de vida surge como una aplicación de las estadísticas, ¿tá? Y las estadísticas aparecen en la historia de la humanidad cuando intercambian cartas Pascal y Fermat. Y se plantean este problema. Dice, hay dos personas que han iniciado una apuesta y a la mejor jugada de 5, y cuando van 2-1, el juego se suspende. Y entonces plantean 3 alternativas. Dice, ¿cómo debemos dividir el pozo cuando uno de los jugadores va 2 y otro va 1? Dice, lo dividimos por la mitad y lo damos por no jugado. ¿El ganador se llevaría todo? ¿O el ganador debe llevarse 2/3? Dice, este es el planteo que hacen ellos, ¿tá? Por lo tanto, el juego ha sido al mejor de 5, van 2-1 y dicen, ¿cómo continuamos? Y aquí Fermat le contesta a Pascal de un modo genial. Le dice, para poder resolver este problema, tenemos que imaginarnos los futuros posibles. Dice, y los futuros posibles es que en los próximos 2 tiros haya un ganador que termine ganando 4-1, haya un ganador que termine ganando 3-2, haya un ganador que termine ganando 3-2, o hay una posibilidad sobre 4 de que el que iba perdiendo saque 2 números y termine ganando él 3-2.
Dice, entonces la manera en la que se debe dividir el pozo es tal que si nosotros imaginamos todos los futuros y los podemos cuantificar, podamos establecer qué probabilidad hay de que si se continuara el juego, uno de los ganadores se lleve 3 de 4 veces el pozo y otro se lleve 1 de 4 veces el pozo. Dice, esta es la forma en la que deberíamos dirimir esto. Digo, esta es la esencia del cálculo de probabilidades que nosotros aplicamos en la medicina y en cualquier cálculo de probabilidad. Imaginar los futuros posibles y calcular las probabilidades de cada uno de ellos. Antes, el futuro posible se imaginó desde la profecía, el futuro posible se imaginó eventualmente desde las distintas artes de adivinación, pero es la primera vez que el futuro posible se origina a partir de la matemática. ¿Tá? Esto es extremadamente importante a tener en cuenta. ¿Tá? ¿Ok? Entonces, imaginar los futuros posibles y calcular las probabilidades de cada uno de ellos. ¿Tá? A ver, perdónenme, pues no sé si se está viendo esto. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces... Okay. Sí, doctor, se está viendo bien. Ok, hija. Ahí seguimos entonces. La primera vez que en medicina se aplicó la expectativa de vida para la selección de tratamientos fue en el comité de hemodiálisis, ¿tá? Que era un comité que estaba en Seattle, tenían un número limitado de riñones artificiales y tuvieron que definir a qué pacientes se dializaba y a qué pacientes no se dializaba. Lo que es interesante es que la revista Life, en 1962, la revista Life en esos momentos era la revista de mayor difusión en los Estados Unidos y era considerada la más seria de ellas. Por lo tanto, digamos, sería digamos, algo así como el Washington Post de ahora o el New York Times de ahora. La revista Life pone en sus páginas centrales cómo trabaja este comité y en un trabajo de una periodista excelente llamada Shanna Alexander, dice, el milagro médico y la carga moral de un comité pequeño. Dice, ellos deciden quién vive y quién muere. ¿Tá? Y el artículo desarrolla, ustedes pueden ver a la izquierda el comité, que están todos en oscuras, este es un pastor evangélico y esta es una mujer, pero están todos a oscuras. Y como contraparte está John Myers, que es un sobreviviente de la guerra de Corea, que tiene la necesidad de diálisis y que está jugando con sus 2 chiquitos. Y así que de alguna manera el contrapunto es entre este grupo de personas que está detrás de un escritorio y este héroe de guerra en quien están decidiendo si lo van a dializar o no, porque el número de riñones artificiales es limitado. Si ustedes ven la literatura de la época, critican aún más al Instituto de Salud de Inglaterra, porque los Estados Unidos establecieron un límite de edad de 65 años, porque tenían en esos momentos 20 riñones artificiales, y el Reino Unido estableció un límite de edad de 55 años, porque tenía 5 riñones artificiales. ¿Ok? Entonces, el problema con la expectativa de vida es cómo calcularla para una población, cómo calcularla para un sujeto y cómo aplicarla en la toma de decisiones. Pero este es el parámetro que más extensamente se ha utilizado para tomar decisiones en ética médica. Si nosotros tomamos un modelo unidimensional, donde la expectativa de vida es el parámetro rector de las decisiones, las prioridades serían relativamente simples. Obstetricia y controles prenatales tiene preeminencia sobre pediatría, pediatría sobre adolescencia, adolescencia sobre jóvenes, jóvenes sobre adultos, adultos sobre ancianos, ancianos sobre senectos y senectos sobre moribundos. Enfermedades prevalentes tienen trascendencia sobre infrecuentes, enfermedades curables sobre paliables y enfermedades que aporten o tratamientos que aporten valor en términos de larga sobrevida se dividen sobre el precio y de esa manera se asignan prioridades.
esta manera de ver el problema es una manera muy utilitarista que toma en cuenta un solo parámetro, que es la expectativa de vida, y que organiza estos apareamientos en los cuales, digamos, uno asocia enfermedades prevalentes, curables, de gran valor en obstetricia, tendrían que tener categoría 1 y, en cambio, afecciones infrecuentes de moribundos paliables de alto precio tendrían una jerarquía Z. Pero el problema es que en la toma de decisiones, la longevidad no siempre es simple de establecer, no siempre es clara, y sobre todas las cosas, la longevidad no siempre es un bien absoluto. Hay determinados momentos en nuestra vida donde la longevidad es una situación bastante compleja, ¿no? Lo que uno mira en el consultorio es que hasta los 85 años, aproximadamente, para la mayoría de las personas la longevidad es una bendición, ¿no? Dicen, mis sueños se han cumplido, he llegado a mis metas, veo a los hijos de mis hijos, soy autónomo, tengo tiempo, se acabaron mis preocupaciones, disfruto de la vida, ayudo a mi familia, ¿no? Entre los 85 y los 95 años lo que uno ve en el consultorio es que la mayoría de las personas se refieren a la longevidad en términos de trabajo, ¿no? Han cambiado los códigos, me duelen todos los huesos, no saben qué hacer conmigo. Tengo tiempo, pero ya no tengo interés, no tengo amigos, no disfruto la vida, mi familia no me necesita. Digo, lo que expresan es que se ha transformado, que el vivir se ha hecho trabajoso. Y muchas veces después de los 95 años, la manera en la que las personas se refieren a la longevidad, la refieren más como un castigo, ¿no? Ya es mucho, ¿cuándo se apiadarán de mí? Estoy cansado, no veo la hora de ir, me hago sufrir a mi familia. Digo, tengamos en cuenta esto, porque esto nos está diciendo algo muy importante, ¿tá? Si la medicina toma conciencia de esas palabras, uno puede decir, ok, prolongar una bendición es un bien, prolongar un trabajo es esclavitud y prolongar un castigo es tortura. Con lo cual uno tendría que tener mucho cuidado en la manera en la que prolonga la longevidad en las personas añosas, ¿tá? Y para poder asignar recursos en salud de un modo más razonable, en lugar de utilizar un modelo unidimensional como es la longevidad, se utilizan modelos multidimensionales, ¿no? Donde la asignación de recursos en salud también tiene que estar relacionado con el combate de la pobreza, con el desarrollo personal y comunitario de un grupo humano, con el progreso desde el punto de vista de la adquisición de los conocimientos y las habilidades, con la accesibilidad al sistema de salud, con la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los que más ha trabajado en este aspecto, utilizando los parámetros de longevidad e incapacidad como mojones del desarrollo sustentable y evidencia de una salud pública, digamos, más equitativa y más accesible, es en Michael Malcolm, que es uno de los que más ha trabajado sobre las mejoras en el sistema de salud, atacando las causas de la inequidad social y la injusticia social como uno de los elementos más importantes de enfermedad de una población, ¿no? Ahora, a la complejidad de seleccionar los parámetros para medir, en nuestro país la situación se hace aún más complicada, ¿no? La salud pública se define como un esfuerzo organizado de la sociedad a través de las instituciones públicas con el propósito de mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones mediante la acción colectiva. Ahora, nosotros tenemos un Ministerio de Salud prácticamente sin hospitales, tiene solo 4 hospitales a su cargo. Tenemos un Instituto Nacional del Cáncer prácticamente sin pacientes y tenemos la ANMAT con carencia de inspectores y de aprobación automática de fármacos, digamos, por el decreto 150 del 92. Esto marca las claras que tenemos 3 entidades rectoras con un poder que es mucho más declamativo que real, ¿okay? Y un sistema de salud que es desarticulado, fragmentado, segmentado, superpuesto, ineficiente e inequitativo. Tenemos un sistema de salud público, nacional, provincial, municipal, tenemos obras sociales nacionales, provinciales y de hospitales autónomas, tenemos PAMI y tenemos las prepagas. Con lo cual,
tenemos un sistema de salud bastante caótico, ¿tá? De hecho, tenemos más de 300 obras sociales, pero 25 atienden al 80% de los beneficiarios y 275 atienden al 20% restante. Solo para poner un ejemplo, en un país que prácticamente no tiene marina mercante, tenemos obra social de comisarios navales con 177.000 beneficiarios, serenos de buque, patrones de cabotaje de ríos y puertos, electricistas navales, capitanes de ultramar, apuntadores marítimos, jefes y oficiales navales de radiocomunicaciones, personal marítimo, personal naval, capitanes vaqueanos, jefes y oficiales de máquinas navales, conductores navales, empleados de marina mercante, capitanes, pilotos y patrones de pesca, personal de la industria naval, 670.392. Lo más interesante es que 15 de ellos viven en Santiago del Estero. Digo, nosotros tenemos que tener en cuenta, digamos, que esto es solo una muestra de digamos, la fragmentación, la superposición y la complejidad del sistema de salud. Y si tomamos la accesibilidad como uno de los elementos para evaluar el sistema de salud, en Lancet se publicó un estudio midiendo el índice de accesibilidad. Esto toma en cuenta unas 30 enfermedades que son potencialmente curables si las personas acceden al sistema de salud, y se vio la mortalidad ajustada de estas afecciones en los distintos países. Se compararon cómo estamos en 165 países y ustedes pueden ver que Argentina está en el puesto 83. Está un poquito por debajo de Kazajistán y está por arriba de Siria, que está sufriendo, digamos, una guerra civil. Estamos cerca de Venezuela y estamos al mismo nivel que Colombia o que Guam. ¿Tá? Esto es la accesibilidad a nuestro sistema de salud. ¿Tá? Estamos bastante lejos de Islandia, que tiene 95% de acceso al sistema, y estamos alejados de Somalia, que tiene solo 23 puntos. Nosotros tenemos 68 sobre 100 posibles. ¿Okay? Agres, esto fue escrito por el doctor Barsanti, que es el discípulo directo de Agres, había pensado una canasta básica de salud. Dice, cualquier sistema o política de salud tiene que asignar los recursos para luchar contra la pobreza y la corrupción. Dice, porque la pobreza es la causante de la desnutrición y la pérdida de los circuitos de gratificación esenciales para el desarrollo del capital mental de una población. Así que luchar contra la pobreza es mejorar la salud de una población a ojos vistas. Y la corrupción, que la perpetúa a la pobreza de hace décadas. Tenemos que luchar por recursos sanitarios simples como agua potable y cloacas para el 100% de la población. En San Isidro se inauguró uno de los hospitales más modernos del conurbano bonaerense, a menos de 30 cuadras de una de las villas en las cuales no tienen cloacas. Digo, ¿ok? El recursos higiénicos, el lavado de manos, de dientes, higiene corporal, los exámenes y prevención odontológica, recursos nutricionales, dieta suficiente en proteínas, calorías y vitaminas, recursos de control de crecimiento y pondero estatural en infantes y niños, accesibilidad a pediatras y psicólogos, recursos recreativos físicos e intelectuales, recursos de incentivación de modificación de hábitos y estilos de vida perniciosos como el sedentarismo, la ingesta excesiva, la obesidad, educación sexual, recursos preventivos de transmisión de enfermedades infecciosas o transmisión sexual, calendario obligatorio de vacunas, detección precoz de hipertensión arterial y diabetes, exámenes ginecológicos y periódicos. Y Agres estaba totalmente en contra de los chequeos de salud, porque decía, los chequeos de salud muchas veces no sirven más que para diagnosticar enfermedades o que no podemos curar o que no van a matar. ¿Está? Ahora, una última observación. Yo creo que todo en lo que nosotros podemos estar de acuerdo con respecto al sistema de salud y a la asignación de recursos y a la transparencia, la honestidad, los concursos, la racionalidad, los niveles de evidencia, yo creo que deberíamos bregar por una cosa muy simple, y es que todo funcionario público de cualquiera de los 3 poderes del Estado, una vez que jure en su cargo, debería ser asistido en un hospital público. Boris Johnson estaba totalmente en contra de la protección contra el COVID y de la inmigración. Fue atendido en un hospital público londinense y le salvaron la vida a 2 inmigrantes. A este hombre lo controlaron durante 2 días 2 inmigrantes, un kinesiólogo de Portugal y una enfermera subsahariana.
Cuando salió de su experiencia, este hombre habló de otra manera completamente distinta de los inmigrantes. Y este hombre habló de una manera completamente distinta con respecto al cuidado frente al COVID. Yo creo que si fuera obligatorio que todo funcionario público se atienda en un hospital público, esto mejoraría notablemente la salud pública. Y no digo que se atienda a su familia, porque la familia del funcionario no es responsable de la salud pública, pero los funcionarios sí. Entonces me parece un acto de notable hipocresía y cobardía que los funcionarios públicos no se atiendan en el hospital público del cual son responsables, porque yo estoy seguro que eso mejoraría notablemente la salud pública. Vamos a ir ahora al segundo aspecto, que es la microética, ¿tá? Que voy a decir, ok, ¿qué pasa con los que no hacen políticas sanitarias, con los que no tienen que asignar recursos en salud, sino que administran los recursos? Y me voy a centrar por razones obvias solo en oncología, que es lo que conozco, ¿tá? La medicina sirve para dos cosas, para que la gente viva más o para que la gente viva mejor. Aquellas cosas de la medicina que matan deberían ser sacadas del ámbito médico. Y aquellas cosas que empeoran la calidad de la gente también deberían ser sacadas del ámbito médico. Si es posible que la gente viva más y mejor, fantástico. Pero si no es posible, el que debe elegir es el paciente. Porque vivir menos y mejor puede ser más deseable para algún paciente que vivir más y peor. Sobre todo cuando uno ya es lo suficientemente longevo como para querer morir y vivir en paz. ¿Tá? Ahora, tenemos que ser conscientes que la relación médico-paciente en el siglo XXI se ha complejizado una enormidad. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el conocimiento médico hoy está en Internet, el diagnóstico médico está en la patología molecular, la estadificación está en las imágenes, la decisión está en los protocolos, el éxito está en los medicamentos y la eficacia está en los big data. Y entonces voy a decir, ¿para qué sirve un médico? Y pareciera que en el siglo XXI el médico es más visto como innecesario, como un estorbo, que como alguien útil. Y la culpa de esto la tenemos los médicos. Los médicos hemos convencido a la gente de que el examen clínico ha sido ampliamente superado por las imágenes, de que el criterio diagnóstico es innecesario si tenemos una patología molecular excelente, de que las imágenes nos resuelven los problemas y de que lo que no está en Internet no sirve. Entonces nosotros somos responsables de haber trasladado el conocimiento médico fuera del médico, en un contexto sociocultural en el cual nuestra población tiene baja tolerancia a la incertidumbre, tiene baja tolerancia al diferimiento, tiene baja tolerancia a la frustración, tiene baja solidaridad con las causas y elevada solidaridad con las consecuencias. Esto es, deberíamos ser más solidarios en las causas y atacar las causas, ¿tá? Y tenemos una alta judicialización de los conflictos, ¿tá? Este es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando hoy en el consultorio, ¿tá? En oncología, en el Reino Unido, entre octubre del 2010 y marzo del 2015, hubo casi 75.000 pacientes que fueron tratados con 40 medicamentos nuevos y de alto costo, a los cuales se accedía por un programa especial de pago para el cáncer, ¿tá? Se gastaron 968 millones de libras esterlinas en esos 5 años. 48% por encima del presupuesto previsto. Y la sobrevida mediana de los 74.000 pacientes fue de 3 meses. Es decir, que 37.000 enfermos fallecieron a los 3 meses de iniciado un tratamiento. ¿Tá? Esto plantea en oncología el problema de los altos costos de las drogas oncológicas, ¿tá? Y yo voy a trabajar sobre 3 problemas en los que podemos actuar en la intimidad del consultorio para una asignación de recursos que sea más equitativa y más accesible. El error médico, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Porque estas son 3 cosas que indudablemente, si logramos eliminarlas,
ningún paciente sufriría ningún perjuicio ni para su longevidad ni para su calidad de vida, sino todo lo contrario. Vivirían más y vivirían mejor. Y esto lo podemos hacer todos los médicos. ¿Tá? El error médico, como bien lo marca Quino, es un problema que está intrínsecamente ligado a nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento es falible y nuestra capacidad de error está siempre presente. No debemos olvidarlo a esto. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba en su cargo, sufrió las consecuencias de un error médico. Se hizo un diagnóstico de un carcinoma de tiroides que llevó a que se operara la tiroides y fue un falso positivo. Digo, esto es para que quede claro que el error médico no distingue jerarquías. La podemos padecer cualquiera de nosotros. ¿Okay? Y de hecho, el Instituto de Medicina publicó hace ya varios años, en el año 2001, To Err is Human, donde mostró que los errores médicos en los Estados Unidos cuestan más vidas de lo que costó Vietnam. Cada año mueren en los Estados Unidos entre 44.000 y 98.000 pacientes. Vietnam tuvo 60.000 muertos en 11 años de guerra. ¿Ok? Es decir que nosotros los médicos matamos más estadounidenses de lo que mataron los vietnamitas. ¿Ok? Cuando nosotros implementamos en el instituto el programa de prevención de errores médicos, lo que demostramos es que cometíamos un 1% de error de prescripciones. 1% de nuestras prescripciones podían estar equivocadas. Eso nos llevó a implementar un sistema de supervisión y de auditoría. Si alguien supervisa lo que nosotros hacemos, es poco probable que el paciente padezca el error. Pero si no lo supervisamos, si no somos controlados, cualquiera de nosotros va a cometer un error. En el momento en el que implementamos por primera vez este programa en el instituto, dimos un incentivo en términos de quién descubría el error. ¿Tá? De tal manera que si el error era descubierto por mí, prácticamente no había ningún incentivo. Pero si el error era descubierto por alguno de los médicos de staff, tenían un día de vacaciones. Si el error era descubierto por un enfermero, tenían 2 días de vacaciones. Y si era descubierto por un residente, tenían 3 días de vacaciones. Es decir, que la búsqueda del error tiene que ser algo que entiendan todos que tiene un aspecto muy importante. No es la búsqueda del error para la crítica, sino es la búsqueda del error para la protección del paciente. ¿Ok? El sobrediagnóstico en cáncer es un problema que se ha visto a partir de los métodos de imágenes, que son extremadamente sofisticados. Ahora, hay una correlación directa en encontrar más cáncer cuanto más precozmente se busque. Es decir, que si hacemos screening desde el nacimiento hasta el fallecimiento, vamos a encontrar mucho más cánceres que si lo hacemos de los 40 años o de los 50 años. Cuanto más frecuentemente busques, más encontrás. Si en lugar de hacer un screening anual, lo hacemos cada 3 meses, vamos a encontrar más cánceres. Y cuanto más exhaustivamente busques, más encontrás. Es decir, que si en lugar de hacer 6 biopsias de próstata, hacemos 12, encontramos más, y si hacemos 24, encontramos más. El problema es qué encontramos. Porque hoy sabemos que en los pacientes adultos hasta los 70 años hay no menos de 10 cánceres que aparecen a lo largo de su vida. Sin embargo, clínicamente solo van a padecer 1 de cada 3 enfermos. Esto significa que hay 29 cánceres que aparecen en la población y que no se manifiestan clínicamente. Esto habla de que hay reservorios de enfermedad que nunca se manifiestan, que se pueden ver en las autopsias de pacientes que han muerto de otras cosas, y puede haber hallazgos incidentales en las imágenes que no se comportan de la misma manera. Un autor espectacular sobre este tema se llama Gilbert Welch, escribió sobre diagnóstico en cáncer y el año pasado publicó en el New England en octubre del 2019 las firmas epidemiológicas de cáncer en oncología, que les recomiendo encarecidamente que lo lean si no lo han hecho, donde él muestra claramente, como ustedes pueden ver arriba a la izquierda, la eficacia terapéutica en Hodgkin y en leucemias mieloides. Fíjense cómo la frecuencia de diagnóstico se mantiene más o menos constante, que es la línea azul, pero baja la línea de mortalidad, que es la línea roja. Abajo de ellos tienen claramente el rol del tabaquismo y el cáncer de pulmón. Fíjense cómo estas dos líneas son paralelas. En cuanto ustedes combaten el tabaquismo, baja la incidencia de cáncer de pulmón. No se puede hablar
de un programa de control de cáncer sin una lucha abierta contra el tabaco. Es una vergüenza inexplicable que nuestro país sea uno de los pocos países que sigue sin firmar el protocolo antitabáquico. Si ustedes ven arriba a la derecha, tienen 3 firmas o tres modelos, 3 imágenes epidemiológicos de cánceres en los cuales inexplicablemente baja la incidencia y baja la mortalidad en forma muy paralela. Es muy difícil saber si aquí los tratamientos juegan algún rol. Y abajo, a la derecha, tienen 3 imágenes de lo que son sobrediagnósticos, ¿tá? El cáncer de tiroides, en cuanto ustedes empiezan a usar frecuentemente la ecografía o la tiroglobulina, aumenta notablemente en su diagnóstico. Sin embargo, la mortalidad se ha mantenido sin cambiar del año 75. Lo mismo sucede con el cáncer del riñón. Ustedes observen cómo aumenta notablemente el cáncer del riñón, es el cáncer más frecuente de hallazgo incidental y la mortalidad se mantiene estable. Y algo parecido sucede en el melanoma. Es decir, la pesquisa exhaustiva del melanoma y la mortalidad que se mantiene más o menos constante. En cambio, en cáncer de mama hay alguna ventaja con el screening, pero no se sabe cuánto es el beneficio de la terapéutica. Y en cáncer de próstata es muy complejo saber si el screening sirve para algo o no sirve para absolutamente nada, ¿tá? Les recomiendo encarecidamente que lean ese trabajo de Welch, que es excelente. Ahora, el problema del sobrediagnóstico es que aumenta la incidencia, aumenta la sobrevida global, aumenta la supervivencia por estadios, pero no necesariamente porque curemos más enfermos, porque realmente lo que sirve para el screening es que haya menos pacientes con cánceres metastásicos. De lo que no hay duda es que el sobrediagnóstico lleva al sobretratamiento. Es muy difícil dejar de tratar estos tumores. Y hay 4 postulados peligrosos en oncología que llevan al sobretratamiento. Está en excelente estado general, los resultados muestran una diferencia estadísticamente significativa, es un tratamiento nuevo o es inhumano no ofrecerle un tratamiento. ¿Tá? Está en excelente estado general es una condición necesaria que no necesariamente es suficiente. Muchas veces nosotros empeoramos ese estado general sin mejorar la longevidad del paciente. Que los resultados muestran una diferencia estadísticamente significativa es una condición que tiene que llevarnos a pensar si es clínicamente relevante y si el enfermo comprende el beneficio y el riesgo. Que sea un tratamiento nuevo no siempre significa ni bueno ni mejor. Y es inhumano no ofrecerle un tratamiento, debe contraponerse con que a veces lo más humano es hablar sin agredir al paciente ni expropiarlo de la muerte, porque muchas veces nosotros tratamos a un paciente porque no somos capaces de hablar con la verdad. Y tenemos que enfocar el sobretratamiento como evidencia de una mala medicina. Y hay 3 puntos en los cuales yo creo que esto tiene que ser visto con mucha responsabilidad por el médico de consultorio. ¿Tá? Los cuidados de fin de vida, la desmedicalización de los pacientes y la toxicidad financiera del paciente o el sistema de salud. Claramente los pacientes están más preparados para escuchar malas noticias que nosotros para darlas. El argumento por el cual la mayoría de los médicos tienden a no hablar del paciente cuando el paciente está en una condición en la cual la eficacia de los tratamientos es prácticamente cero, es que se va a deprimir, va a reducir la sobrevida, que no podemos decirlo porque no lo sabemos con certeza, que no es culturalmente adecuado, pero la verdad es que es una charla dura para nosotros. La experiencia en el instituto es que cuando se habla de la muerte, los pacientes viven ese tránsito de su vida en mejores condiciones que si no se habla. Y la polimedicación en pacientes oncológicos. Este es un trabajo que yo hice hace 2 años. Analicé 12.685 pacientes oncológicos. Fíjense, 3.400 de ellos no recibían ningún medicamento. Esto es lo que los pacientes vienen el primer día de la consulta. Pero observen ustedes que hay prácticamente 3.000 pacientes que están recibiendo entre 3 y 6 medicamentos. Y hay prácticamente 1.000 pacientes que están recibiendo entre 6 y 19 medicamentos. Tomamos después los estadios avanzados, es decir, aquellos pacientes que tenían tumores que iban a poner en peligro su vida en los próximos 2 años.
Y de esos pacientes, el 40% estaba recibiendo estatinas como prevención primaria. Es decir, eran pacientes sin hipertensión, ni pacientes que hubieran tenido infarto, y que estaban recibiendo estatinas para prevenir la posibilidad de un infarto en los próximos 20 años. ¿Ok? Y por último, la toxicidad financiera. Nosotros tenemos que ser conscientes que cada vez que nosotros prescribimos algo, alguien lo paga. Lo paga el erario público a partir de los impuestos, lo paga el sistema de salud a partir de los impuestos y la distribución de las cargas sociales, lo paga el sistema prepago que el paciente está pagando o lo paga el propio paciente. Es decir, que nada de lo que nosotros prescribimos deja de tener toxicidad financiera. El problema es que tendemos a creer que cuando esa toxicidad financiera es del erario público, nadie la paga. Es uno de los perjuicios más grandes de la demagogia. La educación gratuita y la salud gratuita son dos de las mentiras más importantes que se dicen frecuentemente. ¿Está? En oncología, los tratamientos oncológicos han ido aumentando de forma absolutamente injustificada en décadas. En la década del 70, el costo promedio de un tratamiento oncológico en los Estados Unidos era $100, en la década del 90 era de $1.000 y en la década del 2010 es de $10.000 por mes. Y en nuestro país esos costos se mantienen en dólares. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la administración de tratamientos de este costo sin una justificación muy clara de su beneficio. Los precios de los medicamentos no están relacionados con que mejoren la sobrevida. Hay medicamentos que cuestan exactamente lo mismo y mejoran la supervivencia del paciente eventualmente en menos de 2 semanas. Otros, en cambio, lo hacen varios años. De 48 drogas aprobadas para 68 indicaciones entre el 2009 y el 2013, en 24 de esas indicaciones la sobrevida mediana se modificaba 2 meses, 7, es decir, 72 días. Y solo en 7 indicaciones mejoraba la calidad de vida. Esta es una diapositiva en la cual, digamos, el dibujante reflejó un problema bastante frecuente en oncología. ¿Esto sirve?, dice el paciente. Bueno, depende de lo que usted entiende por esto y depende de lo que usted entiende por sirve. ¿Okay? Los beneficios que se obtienen en los ensayos clínicos no se obtienen en la práctica. Este es un trabajo que hizo el grupo de Tannock en Canadá, que participó del ensayo pivotal que autorizó el uso de docetaxel y prednisona en cáncer de próstata resistente a castración. Ellos habían incluido 335 hombres en el ensayo pivotal y la sobrevida promedio fue de 19 meses y un 3% de efectos adversos severos en su población. Y la compararon con 314 hombres de su práctica a la que le administraron docetaxel después de aprobado. La sobrevida media fue de 13 meses y los efectos severos fueron 3 veces más, es decir, casi un 10%, en su propia práctica. Es decir, que ellos demostraban con sus propios pacientes en el mismo hospital que los pacientes que ingresan a ensayos clínicos probablemente representan una población muy seleccionada que obtiene el máximo beneficio con la mínima toxicidad. Y por eso, el mismo Tannock dijo, el problema es que a veces estamos comprando un Ford y pagamos como si fuera una Ferrari. ¿Está? Ahora, el impacto de los altos precios en oncología, y esto creo que es lamentablemente lo que va a pasar en toda la medicina, es que en oncología en los últimos 5 años se han extinguido los estudios de convalidación de resultados. Recuerden ustedes que el método científico es maravilloso porque describe una metodología que puede ser replicada por aquel que no cree en nuestros resultados y que eventualmente obtiene los mismos resultados. Bueno, en las últimas 55 drogas aprobadas para el uso en pacientes oncológicos, no hay un estudio de convalidación de resultados realizada por un grupo independiente. Esto significa, en las últimas 55 drogas,
Todo lo que nosotros sabemos nos está siendo contado por quien la fabrica y la vende. Y como ustedes comprenden, siempre el que la fabrica y la vende tiende a contarnos lo mejor de una droga. No solo en oncología. Boeing no nos dice que se caigan sus aviones y Volkswagen no nos dice que sus autos contaminen. Es decir, que cuando nosotros nos guiamos por lo que nos cuenta el que la fabrica, el que la vende o los empleados formales o informales del fabricante, lo que nosotros vamos a estar recibiendo es una información sesgada que nos muestra lo mejor de ese medicamento. El segundo problema de no haber resultados de convalidación es que las dosis que se emplean son las máximas dosis toleradas, aun cuando sean drogas con efecto gatillo, que pueden disparar la respuesta y la tolerancia y el tratamiento de la enfermedad con dosis mucho menores. Los intervalos de administración son más cortos, la duración de los tratamientos son más prolongados y el mantenimiento ante la progresión son prácticas fomentadas. Lo que es peor es que los directivos de las farmacéuticas no pueden realizar ningún ensayo clínico con dosis menores, con intervalos más largos, con duraciones más cortas o sin mantenimiento, porque perjudicarían a los accionistas y eso es ilegal en los Estados Unidos. Y la creatividad de los investigadores ha sido sepultada, porque por mucha idea que los investigadores tengan de llevar a cabo un ensayo, es inabordable desde el punto de vista económico. Es decir, que los precios de los medicamentos oncológicos han secuestrado la ciencia, sin que nadie haya dicho nada. Los estudios de confirmación de resultados están extinguidos y la ciencia en oncología está secuestrada detrás de los escritorios de los fabricantes de las drogas. Esto de los altos costos dificulta la accesibilidad de los pacientes, complica la sustentabilidad de los sistemas de salud y quita credibilidad al conocimiento científico por los sesgos, por utilización de metas sin utilidad clínica, por la falta de reproductibilidad de los ensayos clínicos, por la limitación a la creatividad de los investigadores, por la utilización innecesaria de altas dosis, por la prolongación de administración de tratamientos y por el empleo en poblaciones no incluidas en ensayos clínicos. Por eso nuestra responsabilidad como médicos tratantes frente a un paciente es ejercer nuestro mayor y mejor criterio para tratar de brindarle al paciente el mejor tratamiento del cual nosotros estemos convencidos y que sea el más accesible para la población. Y para poder cambiar esto, no solo hay que pensar, sino hay que hacer. Hay que invertir en mejorar la formación del equipo de salud, hay que valorizar el tiempo con el paciente, hay que desmitificar los beneficios médicos exagerados, hay que velar por la integridad de las investigaciones clínicas, hay que exigir la reproductibilidad de los ensayos clínicos o pagar solo los resultados que reflejen lo obtenido en los estudios. Es decir, que si el estudio dijo que la sobrevida media es de 19 meses, yo al laboratorio que vende esa droga le pagaría solo a los pacientes que viven más de 19 meses. Los que viven menos no se los pagaría. Hay que evaluar críticamente los conflictos de intereses de los individuos y de las sociedades científicas. Porque una de las razones por las cuales esto no se dice no es porque no se sepa, sino porque así como han secuestrado la ciencia, también hay conflictos de intereses muy grandes desde el punto de vista individual y desde el punto de vista societario. Hay que transparentar los mecanismos de decisión y hay que exponer la toxicidad financiera del sistema. Si queremos un sistema, el sistema debe ser transparente en la toma de decisiones y debe ser transparente en el daño que está sufriendo. La falta de transparencia es lo que lleva a la desconfianza en cuanto a la asignación de recursos en el ámbito público. Entonces, la lucha contra la pobreza y la corrupción en la macroética debe acompañarse de la lucha contra la ignorancia, el despilfarro y la indiferencia en la microética. Si nosotros luchamos de estas dos maneras, es posible que podamos tener un mejor sistema de salud y una asignación más transparente, más honesta y más razonable de recursos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy interesante la charla. Hay preguntas por acá. Los aplausos para usted, doctor. Los está viendo. Sí, muchas gracias. Por allí. Está presente también la doctora Sara Álvarez. Ella es la presidenta de Médicos por la Vida Tucumán. Justamente dejaba una pregunta a la doctora también a través del chat. Invitamos a los presentes también que si tienen alguna duda, este es el momento de dejar la pregunta.
La doctora Álvarez dijo al principio que la salud ideal quizás no sería tan deseable. ¿A qué se refería? Porque en salud en Argentina deja demasiado que desear según lo que acabamos de ver. Yo lo que decía al principio es que si nosotros pensamos en un sistema de salud que sea accesible, transparente, honesto, racional, basado en evidencias, tenemos que ver si lo aceptamos como sociedad. Porque, a ver, al lado de Boris Johnson, seguramente estaba internada otra paciente londinense que quizás fuera de alguno de los suburbios londinenses más pobres y que estaba internada en el mismo hospital que Boris Johnson. La sociedad inglesa a eso lo tolera. No sé si nuestra sociedad lo toleraría. Cuando hablamos de asignación racional de recursos, puede ser que en la asignación racional de recursos a mí me digan, mire, como usted, digamos, ha ingerido abundante cantidad de calorías a lo largo del tiempo, digamos, su diabetes en gran medida se la tiene que cubrir usted mismo. Y quizá a mí no me resulte del todo satisfactorio. Pero a ver, claramente cuando uno pone un sistema así, lo que uno está diciendo es algo a lo cual nosotros como sociedad no estamos muy acostumbrados. Porque nosotros creemos que las sociedades que están sometidas a la ley se diferencian de las sociedades que no están sometidas a la ley, en que las primeras tienen leyes y las segundas no. Y este es un error conceptual muy grave. Las sociedades sometidas a la ley son aquellas sociedades donde el Estado está por debajo de la ley. El poder está por debajo de la ley. Las sociedades en las que no hay ley, el poder está por encima de la ley. Y mi experiencia me muestra que la mayoría de nosotros somos bastante tolerantes y bastante democráticos cuando somos minoría. Y nos transformamos en bastante poco democráticos y en bastante intolerantes cuando somos mayoría. Lo cual me muestra a las claras, y a ver, y yo no tengo ninguna afinidad partidista por nadie, ¿está claro? Pero digamos, la impresión que yo tengo es que nuestra sociedad tiene un problema grave en sometimiento a la ley en todos los niveles. Y una de las evidencias más claras que yo tengo es que cada vez que nosotros vamos a un congreso en los Estados Unidos, me acompañan muchísimas personas que no dudarían en Buenos Aires en coimear un cana si pasan un semáforo en rojo. Y serían incapaces de hacerlo en los Estados Unidos. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que 8 horas de viaje y 10.000 metros de altura cambien la moralidad de una persona. Entonces lo que cambia claramente es el contexto en el cual alguien siente que está por encima de la ley y el contexto en el cual alguien siente que está por debajo de la ley. Si nosotros estuviéramos por debajo de la ley, tendríamos un sistema de salud que sería mucho más equitativo, mucho más accesible, mucho más justo, mucho más racional. En algún momento nos beneficiaríamos de él y en otro momento puede que no. La pregunta es, ¿lo toleraríamos? Fíjense que los Estados Unidos no lo toleraron. Cuando Life planteó, este comité decide sobre la vida y la muerte de las personas, lo que hicieron fue aumentar la accesibilidad digamos, a la diálisis, y hubo muchísimos bioeticistas que se opusieron a la asignación racional de recursos. Cuando el trasplante autólogo de médula ósea aún no se sabía que en cáncer de mama no servía, fue la indicación más utilizada en los Estados Unidos y llevó a gastar decenas de millones de dólares de un tratamiento que era inadecuado, porque no esperaron a saber si las evidencias mostraban lo que decían o no. Porque tener un sistema basado en evidencia, entre otras cosas, significa tener la paciencia necesaria para esperar que la evidencia aparezca. ¿Seríamos capaces de tener esa paciencia si un hijo nuestro tiene un problema? No estoy seguro de eso. Por eso, cuando hablamos de un sistema ideal y digo, ¿lo toleraríamos? Lo que me pregunto es nosotros como sociedad, que estamos tan habituados a encontrar el resquicio en la norma, ¿seríamos capaces de tolerar un sistema que tuviera esas características?
Bueno, doctor, otra consulta. Dicen por acá, algunos jefes de Estado han opinado que no debía realizarse cuarentena, ya que los pacientes potencialmente graves son los viejos. Esto deviene en una limpieza étnica. ¿Qué opina? Y me parece pésimo. Digo, a ver, a mí me parece que es clarísimo que cuando uno analiza quiénes han manejado mejor la, desde el punto de vista de los gobiernos, el impacto poblacional de la pandemia de COVID, lo han hecho mejor las mujeres que los hombres. Las jefas de Estado han sido notablemente más creíbles a la hora de comunicar esto a la población. Y si ustedes analizan lo que pasó en Nueva Zelanda, lo que está pasando en Alemania, lo que ha pasado, donde hay jefas de Estado, se van a encontrar con una enorme sorpresa que las mujeres que gobiernan han gobernado con mucha mayor eficiencia en la pandemia que los varones, y en los estados que han implementado la cuarentena más precozmente son estados en los cuales han aprovechado ese tiempo para educar su población, preparar su sistema de salud y tienen mucha menor mortalidad. Ujú. Digamos, me parece... Un punto a destacar. Bueno, por acá le hacemos llegar también los saludos desde la Muchas Red Federal gracias. de Familias Tucumán. Le dicen excelente exposición, Ernesto. Incluso para mí que soy abogada. Muchísimas Ah, gracias. muchas gracias, por favor. Mensaje. También excelente presentación, un gusto escuchar al doctor Ernesto Gildesa, muchas gracias. Dicen por acá también Jorge Valdecantos. Sí, es un amigo, así que no te preocupes. Jorge y José son amigos, así que no te hagas ningún problema. Muy bien. Bueno, también Ana decía por acá excelente charla, lo saludaba. Y bueno, los agradecimientos también por esta charla, entonces, doctor. Muchas ¿Alguien más gracias a tiene ti. alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera que le resulte más práctico habilitar el micrófono? Que damos unos minutitos nada más porque ya estamos finalizando la charla. Bueno, parece que todo Muchas gracias a todos. está claro. Gracias, Ernesto, gracias, excelente, No, por con favor. una densidad y una concentración de conceptos que realmente cuando uno lo vuelva a leer y escuchar es para desmenuzar cada párrafo y cada concepto tuyo. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nos vamos a ver a 2000 años, 2500 años del juramento. Nos vemos. Bueno. No sé si alguien más tiene, la doctora Sara Álvarez, no sé si quiere decir algo ya con esta nueva charla que se estuvo dando del doctor. Sí, la verdad un lujo, doctor, disculpe si llego un poquito tarde, pero ha dejado mucho para pensar y la verdad que es mucho más complejo por ahí de lo que a veces uno ve, así que muy agradecida, gracias por la posibilidad de grabarlo también, ya No, vamos a por estar favor. pasando el link para que lo puedan volver a ver y que lo puedan ver también quienes no tuvieron la oportunidad ahora, así que muchísimas gracias por estos diálogos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Gracias a todos los presentes. Aquí finaliza la charla entonces. Que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.